El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Televidentes amables, sean todos bienvenidos una vez más a estos informes especiales que estamos realizando a través del canal Telecosta de Integración Regional con la producción de Telenoticias Cartagena. Definitivamente nuestro tema del día de hoy es un tema sumamente importante. Vamos a hablarles del ébola. El ébola es una enfermedad peligrosa, mortal, mortífera, que ha cobrado cientos de miles de víctimas en los últimos 10 o 15 años. La pregunta es: ¿está preparada la ciudad de Cartagena para atender casos de ébola? Porque hay una connotación especial, y es que la ciudad de Cartagena es puerto fluvial, marítimo y puerto aéreo, donde pueden ingresar numerosas personas provenientes de los países donde hay contagio y podría desatarse una epidemia en la ciudad de Cartagena. Toda esta indumentaria con la que yo estoy vestido hoy no sirve para nada, porque el ébola es tan mortífero que su contaminación traspasa toda esta vestimenta. La ciudad de Cartagena no tiene un solo hospital con capacidad para atender un solo caso de ébola. Por eso nosotros, todos los cartageneros, debemos estar preparados, porque en cualquier momento el ébola puede tocar nuestras puertas y entonces podría venir una grave afectación, una grave epidemia que cobraría cientos de víctimas de los cartageneros. No se ha podido con el chikungunya, menos se va a poder con el ébola. Es una gran mentira del Estado, del gobierno colombiano, decir que podría controlar los brotes de ébola si no pueden con un dengue. Entonces, que Dios nos ampare realmente si se presenta un caso de ébola en la ciudad de Cartagena. Hace más de 30 años se conoció el primer caso de SIDA aquí en Cartagena, y sin embargo ya vemos todo lo que ha sucedido de esa fecha a esta época precisamente. En consecuencia, los invitamos a que vean detenidamente y analicen el siguiente programa que les vamos a presentar sobre todos los casos de ébola. Ante el constante bombardeo con informaciones de todo tipo sobre el ébola y ante la campaña gubernamental nacional tratando de minimizar el impacto de un asesino que nos acecha y que en cualquier momento puede tocar nuestras puertas, nos hemos dado a la tarea de producir en su canal Telecosta y el Noticiero del Pueblo este especial periodístico con todos los ingredientes informativos y educativos para que estemos preparados. Los controles, por muy estrictos que parezcan, nunca son muchos. El ébola es un contagio mortal que a muy poco tiempo podría estarse convirtiendo en una pandemia mundial. Ya salió de África, llegó a Europa, Asia y América, ante lo cual surge una pregunta: ¿estamos preparados en Cartagena para enfrentar este peligroso asesino biológico? Se ha demostrado en estas últimas semanas que hospitales como el Carlos III, situado en Madrid, España, no tienen suficientes medidas para contener la terrible enfermedad. Y lo que pasa en ese hospital pasa en muchos, o en casi todos, ciertamente. Los hospitales no tienen la infraestructura adecuada para ingresar a pacientes afectados con este tipo de enfermedad, pues se necesitan habitáculos con lo que se llama habitualmente en lenguaje coloquial y en lenguaje médico, habitaciones con presión negativa. En esas habitaciones el aire puede estar controlado sin ningún problema. Pero bueno, tampoco hay protocolos del ébola, ni se hacen simulacros, ni se informa al personal sanitario. Nada de nada. Si la pandemia se extiende, podría ser un desastre globalizado. El ébola
es una enfermedad infecciosa, viral aguda que produce fiebre hemorrágica en los humanos y primates como monos, gorilas y chimpancés, causada por el virus del ébola que se describió por primera vez en el año 1976 por el doctor David Finkes, cuando se presentaron varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. El nombre del virus se debe al río Ébola geográficamente ubicado en Zaire. El virus del ébola es una infección viral que se caracteriza por una alta tasa de mortalidad que oscila entre el 50% y el 95% de los afectados. Debido a su naturaleza letal, este virus es considerado como un arma biológica. La prevalencia del ébola es difícil de determinar, porque suele presentarse en forma de brotes o epidemias. Sin embargo, en países como los Estados Unidos, la infección por este virus no es endémica, aunque existen registros de varias personas que trabajan en contacto directo con primates y que han adquirido la infección por el tipo de ébola Restone. Otras personas en riesgo potencial son los trabajadores de laboratorios que trabajan con animales infectados o con cultivos del virus en tejidos y toda la misión médica y paramédica. Actualmente se considera que las personas en riesgo de contraer fiebre hemorrágica por el virus del ébola son aquellas con antecedentes de viajes a África subsahariana, las personas que cuidan a los pacientes infectados, así como los trabajadores que se encuentran en contacto con primates infectados de origen africano. Países como Sudán y Zaire han registrado 318 brotes. Inglaterra para este mismo año registró un solo caso sin fallecidos. En Sudán 34 casos y 22 fallecidos. También se conocen casos en Filipinas, un total de 3. Virginia y Texas, 4 casos. Asimismo, República de Gabón registró el mayor número de casos con más de 350 personas infectadas y alrededor de 280 fallecidos. En Uganda se registró un nuevo brote de fiebre hemorrágica por virus del ébola con 149 infectados y 37 muertos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En marzo del 2014 se ha registrado el último brote en Guinea, donde el número de afectados supera ya los 1000 y se ha extendido por Liberia, Sierra Leona y Malí y en menor medida Nigeria. A la fecha actual, diciembre del 2014, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el virus está fuera de control, debido sobre todo a la facilidad y rapidez que tiene para propagarse, por lo que están haciéndose todos los controles posibles a nivel regional e internacional para intentar prevenir su expansión a otras fronteras. Asimismo, se está aconsejando no viajar, salvo casos de extrema necesidad, a las zonas de África Occidental más azotadas por este brote. Los afectados superan ya los 7.500 y los muertos alcanzan 3.500, la gran mayoría en Liberia. En los últimos días de septiembre se detectó un nuevo paciente infectado por ébola en los Estados Unidos que viajó a Dallas, en el estado de Texas, tras haberse contagiado en Liberia y pasar los controles aeroportuarios. El 6 de octubre, una enfermera que había tratado en Madrid a los 2 misioneros españoles fallecidos por ébola. Otra mentira más. Primero, decían que el ébola era exclusivo del África, de determinadas zonas de África. Después decían que solo había algún caso aislado en España o en Estados Unidos, y en otros países los casos estaban dando negativo, todos los casos sospechosos. Pero qué curioso, ahora el ébola se está extendiendo por todo el mundo. Ahora ya tenemos numerosos casos en Europa y en Estados Unidos. Y eso solo es una parte de lo que nos cuentan. ¿Y lo que nos ocultan? Como siempre, lo que tratan de hacer es tranquilizarnos con frases como las que estamos preparados, como las que tenemos
condiciones adecuadas, que los hospitales tienen los medios y cosas así. Pero la verdad y la realidad es que los 4 posibles casos que hubo en España están ahí, son una realidad. Y además ya hubo fallecidos por ese motivo fuera de África. Como siempre, en Estados Unidos se jactan de tener un sistema perfecto de control de esta enfermedad. Y así se lo hacen saber a la población y al resto del mundo, curiosamente. Pero el caso es que el ébola apareció en Estados Unidos burlando los controles en el mismo aeropuerto de Dallas. El colmo es que esa persona estuvo en contacto con muchas más sin saberlo. Muchos de ellos podrían estar infectados, incluso decenas o cientos. Y amigos, si eso pasa en Estados Unidos, podría pasar en cualquier país del mundo. ¿Cómo se transmite el virus del ébola? El virus del ébola está considerado como sumamente infectivo debido a su alta tasa de mortalidad. La rapidez con la que provoca la muerte en pocos días se transmite a los humanos a través del contacto con animal huésped infectado vivo o muerto como monos, murciélagos y mascotas, y se disemina de persona a persona por el contacto con la sangre, tejidos, secreciones y los fluidos corporales del sujeto infectado y por el contacto con equipo médico contaminado, tales como agujas. También puede transmitirse por un beso o un estornudo. Esta es una mentira como un templo de grande. Lo que hay es un descontrol enorme y no saben cómo afrontar un solo caso. O al menos eso es lo que pasa en España. De hecho, los propios enfermeros del Hospital La Paz y Carlos III en España están cansados de protestar y protestar. Hay informes de estos centros de que el personal no está bien formado, porque no se ha dado la formación específica y no se ha informado de los protocolos a seguir. Y desde luego tampoco se ha informado de cuál es la función, cuáles son las medidas necesarias que hay que seguir en caso de esta pandemia de ébola. Sin embargo, se le obliga, curiosamente, a este personal sanitario a desplazarse con coacciones y amenazas de perder su puesto de trabajo o abrírsele un expediente disciplinario si se niega a ser enviado al Hospital Carlos III sin tener, la verdad, ninguna formación al respecto con este tipo de enfermedad. A todo esto, el Hospital Carlos III es donde está, donde meten a todos estos pacientes de ébola hasta la fecha, pero no cabe duda que si los casos aumentan tendrán que habilitar otros hospitales. Y bueno, volviendo otra vez a la gente y al servicio médico del Hospital La Paz, esa gente, al no recibir esa formación, lo único que puede hacer esas enfermeras, esos celadores, esos médicos, lo único que les queda, digamos, es informarse usando el boca a boca, es decir, hablando unos con los otros, en definitiva. Como sabemos de sobra por diversos experimentos que se han hecho a lo largo de los años, incluso se han hecho en colegios. Yo lo he hecho, ese experimento, hace muchos años, cuando iba en séptimo de EGB. Se sabe que la información que se da por el boca a boca, por el llamado boca a boca, o la información que una persona se da a la otra, llega a alterarse tanto que al final el mensaje final no tiene nada que ver con el mensaje original, digámoslo así. Y bueno, yéndonos a Estados Unidos, podemos contar el caso del primer enfermo de ébola, de Thomas Eric Duncan, que por cierto ha fallecido ayer. Thomas Eric Duncan
llegó a Dallas y se paseó por toda la ciudad teniendo contacto con cientos de personas justo después de llegar de Liberia. Luego fue al médico porque se encontraba mal, le dieron antibióticos y lo enviaron a su casa. Claro, se acababan de confundir con una gripe. Esta persona volvió a casa, volvió a tener contacto con cientos de personas, o a saber con cuánta gente, y tuvo que volver al hospital porque se volvía a encontrar mal. Fue entonces cuando comprobaron que venía de Liberia, o de África, da igual, de cualquier país de Sierra Leona mismo, o de cualquier país que tenga el ébola. Y fue en ese momento cuando al ver que venía de África le detectaron la enfermedad. Imaginaros lo preparado que está Estados Unidos. La transmisión hospitalaria se refiere a la propagación de una enfermedad dentro de un centro hospitalario. Este tipo de transmisión ocurre con frecuencia durante los brotes del virus del ébola. En la mayoría de los centros de salud de África, los pacientes son atendidos sin mascarilla, batas o guantes. Además, cuando las agujas o jeringas que se utilizan pueden no ser del tipo desechable, si se contaminan con el virus y luego se vuelven a utilizar, muchas personas pueden ser infectadas. De hecho, si se produce la muerte del afectado por el virus, el protocolo indica que no se le puede realizar la autopsia por el alto riesgo de contagio por los fluidos de la víctima, por lo que debería ser de inmediato incinerado. En todo lo que han visto y han escuchado ustedes, amables televidentes, sobre lo que hemos presentado del ébola, queda claro que no estamos preparados, que Cartagena puede ser en cualquier momento atacada por el ébola. Por eso queremos que sigan mirando las grandes mentiras que hay sobre el ébola, lo que se dice sobre él, pero la realidad de cómo debemos combatirlo y cómo debemos estar nosotros los cartageneros listos para cualquier situación.